Bendiciones, mis hermanos, que Dios los bendiga el día de hoy. En este hermoso y maravilloso amanecer del día miércoles, vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitando a los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dios bendiga esta hermosa y grandiosa palabra que el Señor nos habló el día de hoy. Bendecidos sean mis hermanos, que Dios los ayude. Acá podemos ver una carta, una de las segundas cartas que Pablo le escribe a Timoteo, en un momento que la iglesia donde Timoteo estaba a cargo, era un líder allá en la iglesia de Efeso. Podemos ver que la iglesia se encuentra en un desorden, en un caos total, en donde enfrenta problemas como las falsas enseñanzas, donde se levantaron falsos maestros, donde había un desorden en la adoración, unas malas prácticas, y donde faltaban líderes capaces de enseñar la verdad, que era la palabra y el evangelio correcto. Aquí Pablo le manda a Timoteo esta carta para que él pudiera retomar y reforzar su fe en el evangelio de Jesucristo, y para también corregir todo lo que esa iglesia necesitaba, ya que había mucha discordia, había mucha división en la iglesia. Y Pablo le insta a Timoteo a defender la verdad, le insta a formar líderes, a vivir una vida piadosa, una vida alegre para animar a la iglesia y también para mantener la disciplina que necesitaba esta iglesia. Y en esta palabra el día de hoy vamos a ir descubriendo, yo le puse como título el requerimiento para ser un soldado de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Así que vamos a ir viendo en cada versículo lo que Dios quiere ir hablando a su iglesia al día de hoy. Y vamos a ir al versículo 1, en donde nos dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, el Señor hoy le pide a su iglesia, como primer requerimiento de soldado de Cristo, que nos esforcemos, pero en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la gracia de nuestro Señor? Es el don de Dios, es la gracia que el Señor Jesucristo nos entregó en la cruz. La salvación que Dios hizo por nuestra vida, de morir por nuestro pecado y de reconciliarnos con el Padre. Que cada día en nuestro corazón haya el deseo de esforzarnos, de animarnos, para que la muerte de Jesús no sea en vano, para que ese perdón lo podamos alcanzar y podamos ser reconciliados. Y un día también poder estar al lado de nuestro Padre. Esforcémonos en este camino que es muy difícil, sí, pero en la gracia del Señor, Él nos da el perdón, nos da su misericordia todos los días para despertar y poder ir a sus plantas. Así que Dios vaya usándonos y bendiciéndonos. En el segundo versículo:
lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Dios nos pide que nos esforcemos y acá nos está pidiendo la capacidad de enseñar a otros. No solo que acumulemos en nosotros la enseñanza de Dios, del Evangelio, sino que también seamos capaces de enseñar a otras personas. Pero no a cualquier persona, sino que sean hombres fieles e idóneos. Eso es lo que pide el Señor. Que a través de esta hermosa palabra podamos formar personas fieles, personas generosas, personas idóneas para formar líderes. El Señor pide formar líderes. El Señor no le pide la tarea a una sola persona, sino que podamos formar siervos del Señor que la alaben. Y también podamos enseñar la sana doctrina, no cualquier enseñanza. Porque sabemos, como dice en Timoteo capítulo 3:16, que esta palabra es útil para enseñar, para corregir, instruir y para instruir en justicia, para que el pueblo de Dios pueda ser preparado para hacer el bien, amado hermano. Debemos seguir esta palabra que es la sana doctrina, que es una palabra viva y eficaz para nuestra vida, que podamos siempre seguir la enseñanza también de nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor modelo que podemos seguir. Y vamos a ir descubriendo unos más requerimientos que el Señor nos pide. En el versículo 3 nos dice: tú pues sufre penalidades. Acá uno se dice, pero ¿cómo Dios quiere que suframos? Pero no es tan así, sino que el Señor pide soportar cada dificultad, que cada penalidad que venga a nuestra vida, nosotros podamos ser capaces de soportar. Nos está pidiendo esforzarnos, capacidad de poder enseñar a otros, y ahora nos pide soportar las dificultades. Pero aquí pone una analogía para ilustrar cómo debemos soportar y cómo debemos sufrir estas penalidades. Dice, como buen soldado de Jesucristo. O sea, nos vamos a la vida de un soldado, en donde un soldado está dispuesto a sacrificar su comodidad, su seguridad, por el bien de una causa. O sea que el soldado tiene un solo enfoque en su mente. No pierde su enfoque. Es valiente y comprometido. Y capacitado para enfrentar cualquier dificultad que surja en el camino. O sea, el Señor lo podemos llevar a la vida de un cristiano, de un creyente. El Señor pide que seamos como un soldado. Que nuestro enfoque esté puesto en el Señor. Que nuestro enfoque esté puesto en aquel que nos llamó. Que seamos capaces de enfrentar cada problema que se presenta en nuestra vida. No con mirada de dolor, sino con mirada como un soldado que enfrenta situaciones difíciles. Entonces el Señor pide soportar dificultades. En el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta, hermano, podemos ver que se esfuerza, que tiene una disciplina, un enfoque para lograr sus metas, para lograr sus triunfos. Perdón, me salté un versículo, disculpe. En el versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Este es el cuarto mandato que nos pide el Señor, de no apegarnos a las cosas materiales. Tenemos esforzarnos, capacidad de enseñar a otros, soportar dificultades. Y la cuarta es no apegarnos a las cosas terrenales, soltar, dejar ir.
no apegarnos a lo pasajero, no quedarnos con el pensamiento en lo que pasó, en lo que hicimos en el pasado, no vivir de las experiencias pasadas. El Señor pide que como un soldado, aquí dice, como un soldado que milita, el Dios pide a su iglesia que seamos soldados a su servicio. Porque el soldado que milita, como dice acá, no se enreda en las cosas de la vida, no se enreda en lo material, porque él deja su vida para el servicio, él deja su vida para llevar una vida disciplinada y enfocada a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hoy en día en las guerras podemos ver que a veces la guerra no es por el soldado, no son problemas de los que van a la guerra, sino que son los líderes de las naciones que mandan a los soldados y ellos están en sus oficinas limpiándose las manos mientras gente muriendo. Pero así no es en el Evangelio. Tenemos la certeza que nuestro general, que es Jesucristo, va batallando al frente de nosotros. Entonces tenemos una hermosa bendición, pero Dios requiere que no nos apeguemos a las cosas materiales, sino que tengamos el mismo espíritu, tengamos el mismo motivo como tiene un soldado, a seguir la santidad, la consagración, con el fin de agradar a nuestro Señor. Vamos a seguir con la siguiente paso que debemos seguir para ser un verdadero y fiel cristiano y también un soldado como referencia. Bueno, ahora sí viene el del atleta. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, sabemos que un atleta puede llevar una vida de disciplina, tiene una vida de esfuerzo y persevera hasta lograr su objetivo, para lograr sus metas, sus triunfos. En aquel tiempo el atleta era coronado con una corona de olivos, donde eso representaba su victoria y su honor. Hoy en día también podemos ver en los deportes que también somos, el que hace un deporte puede tener un beneficio, puede tener un triunfo, trofeos, medallas, pero acá el Señor quiere que lo llevemos también a la parte espiritual. El Señor quiere que seamos como un atleta, esforzados, disciplinados, y como dice acá, ningún atleta dice, el 5 dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, si no hacemos las cosas legales en un deporte, no podemos tener un triunfo. Y también así, en la vida de cristianos, si no llevamos una vida disciplinada, sin seguir las enseñanzas y las guías de nuestro Señor, no podemos obtener nuestro reconocimiento. Y qué hermoso la victoria que Dios nos da, que para el que persevera podemos también encontrar su recompensa. A lo mejor no es un trofeo, a lo mejor no es algo material, pero Dios nos da algo más grande, que es la corona incorruptible para el que persevera. Dios nos está regalando su salvación, nos está regalando la vida eterna, pero debemos perseverar. O sea, no se trata solo de participar en sus caminos, en este evangelio, sino que también llevar una vida conforme a la enseñanza, conforme a su palabra. Que no sea solo un participante de una actividad, que no sea solo un servidor de la iglesia, sino que su vida completa sea entregada a nuestro Señor.
Entonces aquí en este versículo Dios nos pide disciplina. Tenemos esforzarnos, capacidad de enseñar a otros, soportar dificultades, no apegarse a las cosas materiales, y Dios en este versículo nos pide la disciplina, como un atleta. Podemos ver ahora en el versículo 6, el siguiente, nos dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador o el agricultor, que es más conocido para nosotros, sabemos que el agricultor o el labrador es una persona que trabaja duramente, que se esfuerza en su trabajo, persevera en su trabajo, pero a fin de obtener una buena recompensa. Porque sabemos que todo lo que él siembra y persevera en ese trabajo, en algún momento dará fruto. Y qué bendición, porque acá el labrador se compara con la vida del creyente, del cristiano. Que seamos personas que trabajemos, que nos empeñemos en su obra, en su trabajo espiritual. También en nuestra labor material, donde vamos en nuestro trabajo, que seamos personas de esfuerzo, que seamos personas donde dediquemos, tengamos dedicación. Pero podemos ver que el labrador, en comparación al atleta, es una bendición mucho mayor, porque el atleta, al esforzarse, puede obtener beneficios propios, pero acá el labrador no solo obtiene beneficios para él o para su familia, los frutos que él son recompensados también pueden bendecir a otros y a muchas familias más. Entonces tenemos la bendición de también poder ser como el labrador. A través de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, lograr la bendición de nuestro Señor. Pero también para llegar a ser bendición de aquellas personas que lo necesitan. Podemos ahora ver en el versículo 7, que es el último paso a seguir, que dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. O sea, hoy día yo pido al Señor que abra tus ojos, que abra tus oídos y tu corazón para que escuches esta palabra, para que te llenes y te nutras de lo que Dios pide de tu vida. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Versículo 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a todo de malhechor, para la palabra de Dios. Pero más la palabra de Dios no está presa. Acá podemos ver el modelo a seguir para el creyente. Acuérdate de Jesucristo. O sea, no es solo un ejercicio mental, sino que aparte de acordarnos, también lo pongamos por obra. Que nos acordemos de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a considerar activamente la vida, la muerte y la salvación, la resucitación de nuestro Señor. ¿Para qué? Para aumentar nuestra fe, para que podamos también ser salvos, para llevar un camino ejemplar como nuestro Señor Jesucristo. Es el modelo perfecto para el creyente, el modelo a seguir para el Hijo de Dios. No sé si usted quiere ser como nuestro Señor Jesucristo, pero Él lo que nos pide para ser un buen soldado de Jesús, ser igual a ese modelo, igual a su imagen. Y podemos ver en el versículo 9, donde Pablo se siente como un criminal. Dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero más la palabra de Dios no está presa. Hermano, podemos ver que a lo largo de mucho tiempo han tratado de parar este evangelio. Muchas personas han tratado de desacreditar la Biblia. Pero podemos ver que en este momento en el cual Pablo se encuentra preso, él puede hacer una carta para llegar a otros, para llegar a los escogidos, a los llamados de Dios. Porque dice que su palabra
nunca va a estar presa. Todo en este mundo va a perecer, hermano, pero su palabra va a permanecer fiel por generación en generación. Hasta el fin de los tiempos su palabra va a permanecer fiel. O sea, que seamos el puente para llegar a aquellas personas que lo necesiten. Que podamos ser testigos de la palabra de nuestro Señor, de lo que Dios quiere hablarle a las almas. Que podamos ser fuente de bendición para aquellas personas. Y como dice el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Que usted lleve una vida de amor también nos pide el Señor. Que soporte todas las dificultades por amor. Como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo en aquel cree, para todo en aquel que se esfuerza, para todo en aquel que tiene disciplina, que trabaja duro, que se empeña, tenga vida eterna. O sea, no nos están dando fácil la cosa, como en pocas palabras lo podemos decir. También tenemos que pagar un pequeño precio, porque el gran precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo, que fue el que pagó nuestros pecados. Pero también se requiere de nosotros pasar por este proceso, pasar por estas normas, seguir estas instrucciones para ser un varón perfecto en las manos del Señor. Y que podamos también amar a nuestros hermanos, que podamos también amar a nuestro prójimo y ser de bendición. Y si seguimos más adelante, ya para ir terminando, porque la palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Que Dios bendiga esta hermosa palabra, que sea de bendición para tu vida, porque el Señor nos pide que seamos fieles, que seamos siervos fieles al Señor y que llevemos una vida intachable, de buen testimonio. Y acá tenemos todos los pasos, como se los voy a repetir, para que se les quede en su mente y en su corazón. Paso número 1, ser esforzado. Paso número 2, que tengamos la capacidad de enseñar a otros. Paso número 3, soportar las dificultades. Paso número 4, no apegarse a las cosas materiales. Paso número 5, la disciplina, como un atleta. Paso número 6, trabajar duro, como un labrador. Y el paso número 7, que es el más importante, seguir el modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga este día miércoles, que sea de gran bendición, que pueda usted llevar esta palabra donde quiera que vaya y ponerla por obra. Que Dios los bendiga.